Amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche que Dios nos ha regalado. Queremos comenzar este culto de oración y de escuela bíblica, primeramente orando al Señor, ¿verdad? Encomendando este culto y la escuela bíblica al Señor. Si inclinamos nuestros rostros y oramos. Poderoso Dios, venimos ante tu presencia, Señor, con acción de gracia, mi Dios. Gracias por tu bondad. Gracias por estar en medio de nosotros, en medio de tu casa de adoración, mi Dios. Te pedimos en esta hora, mi Señor, que seas tú por medio de este culto de oración y la escuela bíblica hablando a nuestras vidas, mi Dios. Que lo que se lleve en esta noche aquí, Señor, sea de refrigerio a nuestras vidas y que sea de mucha bendición, mi Dios. Quédate en medio de nosotros, Señor, como siempre lo has hecho, mi Dios. Presentamos esta ofrenda con olor fragante a ti, mi Dios, porque tú eres merecedor de toda la gloria, mi Dios. Manifiéstate con poder, mi Dios. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Santo es el nombre del Señor. En el Salmo 66, versículos del 4 al 5, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hay en la tierra te adorará, te cantará y dará alabanza y dará gloria al que es merecedor. Vengan y deleítense en el Señor, porque importantes milagros Dios realizará a su gente. Así que me gustaría que meditaran en esta canción. La tierra canta, la tierra adora. Nosotros nos convertimos en cada hogar en la casa del Señor. Así que glorifique el nombre del Señor, sienta libertad de adoración para dar su mejor adoración con todo su ser. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
Gloria a Dios. La tierra canta, la tierra adora. Santo eres tú, mi Dios. Ahora tendremos un momento de oración. Le vamos a pedir a uno de los juveniles, Adrián David Figueroa Rivera, que tener una oración por los envejecientes de nuestra iglesia y todos los envejecientes que están en medio de nuestra comunidad. Hermanos, pongamos en reverencia para orar para los ancianos. Padre, gracias por nuestros ancianos. Gracias por preservarles y mantenerlos fuertes y sanos todos estos años. Estamos agradecidos al Señor por tener a los ancianos con Él y el temor de Dios con su referente para nosotros. Padre, por favor, guarda a nuestros ancianos. No permitas que ellos pasen su vejez en enfermedad y tristeza. Oramos por su sabiduría para nosotros, nuestros ancianos, para aconsejarnos y enseñarlos correctamente cuánto vamos a ellos con nuestra dificultad, que tenga paz y su vejez en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Adrián, por tan hermosa oración. Ahora tendremos una oración que se va a estar orando por los planes de trabajo, ¿verdad? Que comienzan este próximo año 2024 de nuestra iglesia, ¿verdad? Ya el año está finalizando y es bueno, ¿verdad? Siempre poner los planes del Señor en sus manos para que Dios sea manifiesto y que el Señor se glorifique de manera especial tanto como iglesia, así como los ministerios. Así que le pedimos a nuestra hermana Andrea Colón que tenga bien entender la oración. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que, perdóname, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, por los planes de trabajo para este nuevo año 2024, que está casi por comenzar. Te presentamos, oh Señor, todas las actividades que tenemos como iglesia planificadas. Bríndanos, Señor, a cada uno de nosotros esa sabiduría que necesitamos para poder trabajar en conjunto con nuestra pastora para la expansión de tu obra, Señor. Oh Señor, que nuestros corazones siempre estén dispuestos para tu servicio. Que todo lo que hagamos sea de tu agrado, Señor, y que sea para tu gloria, Señor, y para tu honra. Señor, ayúdanos como congregación a caminar siempre bajo tu voluntad y poder ver tus promesas cumplidas en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que renueves las fuerzas de nuestra pastora y su familia, así también como los líderes y la junta directiva y el equipo de trabajo. Que nuestras alabanzas y servicio no cesen, Señor. Todo lo ponemos en tus manos con la fe y la convicción que ya hecho está, Señor, y que estás en medio, Señor, de cada proyecto agendado, el cual será de edificación y aprendizaje para todos nosotros y los hermanos que se seguirán uniendo a nosotros en este nuevo año, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ahora pasaremos a la lectura, en la cual va a ser basada la escuela bíblica de esta noche, que se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Le pedimos a nuestra hermana Iris que tenga bien a leer la lectura de esta noche. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Hacemos lectura de la palabra, Mateo 1, del 1 al 16, en la versión popular. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Este lo fue de Jacob y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zera, y su madre fue Tamar.
Fares fue padre de Esrón, y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, y este lo fue de Naosón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías, y este de Asa. Asa fue padre de Josafat, este lo fue de Joram, y este de Osías. Osías fue padre de Jotam, este lo fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón, y este de Osías. Osías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Amiud y este lo fue de Eliaquín y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Este lo fue de Aquim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar. Este lo fue de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Amén. Celestial, venimos ante tu presencia, agradecido de escuchar ese manjar que tienes preparado para nosotros. Te damos gracias por podernos reunir para estudiar tu palabra. Danos sabiduría, discernimiento, muéstranos tu verdad, que pueda identificar y trabajar las cosas que no están bien en mis pensamientos y mis acciones. Ayúdame a recordar que tu palabra es vida y verdad. Permite que hagamos de tu palabra nuestro estilo de vida. Ilumina al maestro o maestra de esta clase para que tu palabra esté llena de luz y pueda guiar nuestros pasos y seguir hacia adelante en tu palabra. Eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la lección de esta noche, familias de fe. Dejamos a nuestra hermana Arsenia Díaz, que será la maestra de esta noche, así que preparemos nuestros corazones para recibir palabra del Señor. Dios les continúe bendiciendo. Amén, amén. Buenas noches. Que el Señor ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para nosotros caminar a través de esta palabra que se nos está enseñando constantemente con el propósito de que nosotros sigamos creciendo en los caminos de nuestro Dios. Así que nuestra lección de hoy tiene una genealogía como introducción en el libro de Mateo. Dice que puede ser un poco chocante, ¿verdad? Que la manera en que los demás, cada uno tienen su forma de enfocarse en sus libros, cada evangelista, porque vemos que Juan tiene el comienzo con el verbo, al principio era el verbo y el verbo era Dios. Mateo trae la genealogía como algo que él quiere mostrar referente a Jesús y su descendencia. Primero vamos a tener entonces los objetivos que es examinar la provisión de Dios a través de las difíciles circunstancias de vida de Tamar, Raab, Ruth y Betsabé. Valorar los momentos del cuidado providencial de Dios sobre nuestras vidas. Dibujar una línea de tiempo de nuestra vida o de nuestra
o de nuestra vida cristiana e identificar momentos significativos en los que se evidencia la provisión o dirección de Dios. En el vocabulario, pues nosotros vemos ahí el árbol genealógico. Una genealogía es una lista de los antepasados de una persona. Las genealogías no siempre son completamente exactas, sino que en ocasiones se escogen ciertas generaciones para ser mencionadas de acuerdo con los fines de su creador, de lo que éste persiga. Y esta es la razón por la cual en las genealogías bíblicas dicen mucho del personaje cuya genealogía se narra, pero dicen más de su creador o del escritor. Cuando yo subrayé esto acá porque verdaderamente nada se hace sin la dirección de Dios. Y aunque Mateo, dentro de su inquietud de él mostrar quién era Jesús, pues comienza haciendo esta genealogía, pero es porque hay un trasfondo en todo esto. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Es decir, Mateo pretende demostrar que, lejos de ser una ruptura, porque saben que Jesús tuvo una tremenda lucha con su pueblo, con los judíos, que no lo aceptaban, que incluso pues llevaron, ¿verdad?, hasta las últimas consecuencias a la vida de nuestro Dios. Pero dentro de todo esto, él dice que la vida de Jesús es una enseñanza y que da cumplimiento al mensaje de la Biblia hebrea. Y por eso él, Jesús del Evangelio de Mateo, es el nuevo Moisés y el perfecto Israel. O sea, que todo tiene que cumplirse. Por eso cuando dice que más de su, que dicen que muchos del personaje cuya genealogía se narra, dice más de su creador o escritor, porque aunque Mateo tenía su inquietud, Dios pone en nosotros. Eso es, Dios puso en Mateo esa inquietud para que él desarrollara este listado de personas y que podamos ver unas cosas que nos confrontan a nosotros con ellos también, con la vida que ellos llevaron. ¿Y por qué comenzar con una genealogía o con una introducción chocante, verdad? Esto es para que vayamos más allá, porque yo todo el tiempo me imaginé que como Jesús nació de José y María, pues en mi tiempo de ignorancia desconocía tantas personas que estaban detrás de la vida de Jesús, que para los legalistas y para las personas que ven un estilo de vida de santidad, por ejemplo, viene de muy buena familia, y su familia todos son cristianos, y se espera lo mejor de esas personas, pero no sabemos la componenda, ni lo que hay detrás de esa vida, de esa persona. Así es que ante la salvación del pueblo de Dios, los destinatarios, sabemos que eran los judíos y que Jesús era el cumplimiento del Antiguo Testamento y que esto refleja la anticipación mesiánica que hay en esta relación de que nosotros vamos a seguir insertando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque no se cierra ahí, simplemente es una continuidad y definitivamente vamos a seguir consultando el Antiguo Testamento como base de todos los acontecimientos para Jesús venir aquí a la tierra. Así que tenemos también en la introducción que dice que a veces las personas quieren indagar en su familia de origen, ¿verdad? Porque los judíos cuando vinieron del exilio prácticamente no tenían identidad. No tenían identidad en el sentido de que para ellos la familia era algo muy importante y eso era como un sello también de recomendación, ellos conocer quiénes fueron sus antepasados, la vida que ellos
llevaron y cómo se fue transmitiendo la fe en ellos, todo eso era necesario. Casi dice que no podían ni hacer negocios si no tenían una identidad de una familia que ellos pudieran decir que son representados por ellos, aunque muchos no existieran. Así que a veces las personas quieren indagar en su genealogía de origen y sospechamos que en el conocimiento de nuestra genealogía nos proporcionará una mejor comprensión de quiénes somos. En realidad es posible que incluso la manera en la cual trazamos nuestra genealogía diga mucho de nuestro carácter, porque detrás de nosotros, ¿verdad? De cómo nosotros hablamos, nos expresamos, cómo vivimos, hay una secuencia que a veces ni se ha conocido al padre o el abuelo había muerto cuando uno nació, pero los que lo conocieron buscan rasgos de carácter y de estilo de vida en uno, en la persona, y lo definen. Se parece a su abuelo, se parece a su papá, una persona buena o las cualidades que tengan también. Eso lo siguen rastreando, incluso le van dando conocimiento a la persona, al niño, de quién eran ellos, de cómo eran. Y muchas veces dice incluso que en esa genealogía excluyen personas pues, que no se sienten como bien de ponerlo o de hablar de él. Pero realmente dentro de nuestra familia puede pasar lo que pase, pero la familia es la familia. Y es una cosa que ellos también lo tenían muy en cuenta. El Evangelio de Mateo destaca giros sorprendentes de la genealogía de José, que en el caso de José, cuando nosotros leemos el último texto de la genealogía de Jesús, presentan, que ahorita cuando eso lo lean, lo vamos a aclarar, presentan a José como el marido de María. Porque todo padre, todo hijo tiene un padre y una madre. Pero en este caso aquí lo ponen muy claro. El hijo marido de María. Y realmente, pues dentro del desarrollo de lo que nosotros hemos estudiado, sabemos por qué. Aunque Jesús pertenece a la línea de José también, pero José prácticamente lo aceptó y lo adoptó. Es un hijo en matrimonio, pero sabemos que el verdadero padre de Jesús es Dios. Así que vamos a seguir entonces indagando en esta clase que para mí que el Señor nos sigue, ¿verdad?, moviendo para que nosotros sigamos entendiendo unas cosas y que podamos ser cada día mejores personas. Y tenemos aquí la historia de 4 mujeres que fueron excluidas, y nosotros lo sabemos. Eran excluidas y detrás de ellas, pues, muchedumbre de personas, porque sabemos que lo inclusivo en los judíos no eran inclusivos. Los inclusivos de Dios, que eran ellos no querían otras clases de personas mezclados con ellos, con su nación. Aunque Dios hubo un momento que prohibió ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas relaciones con unos países paganos, pero todo esto trae una forma de ser de por qué Dios actuaba de esa manera. Así es que le voy a pedir a nuestra hermana Michelle, porque Nanet me llamó y me dijo que no iba a poder estar, pero que ella lo grabó. Y ahorita lo vamos a poner, pero tenemos entonces a nuestra hermana Yomari, que tiene la persona de Tamar, para hablar un poco acerca de ella.
Hermana Yomari. Amén. Gracias. Ay, discúlpenme, que ando aquí un poquito con unas cuestiones, pero nada. Tamar. Encontré que el significado del nombre es palmera y fue 2 veces la nuera de Judá, así como la madre de 2 de sus hijos, los gemelos Fares y Sara. Sí. También encontré que su esposo era y murió sin tener heredero ninguno, por lo que Onán se casó después de su muerte, pues, con Tamar. Y Tamar, en algún momento, ¿verdad? Se disfrazó de prostituta y sedujo a su suegro, por lo que, ¿verdad? Sabemos que es una fornicación y que como Judá no tenía dinero para pagar el servicio, pues, sexual de ella, Tamar logró que Judá le entregara su sello y su bastión como prenda hasta que le pagara el cabrito promedio como precio. De esto que ella hizo, pues quedó embarazada y a los 3 meses sus vecinos se le informaron a Judá, que era, pues, su esposo, para, para que ordenase que la justiciaran por ello. Tamar probó exhibiendo el sello y el bastión de su suegro, que era él quien la había embarazado. ¿Verdad? En castellano acá, Tamar era terrible. Así que usaba, ¿verdad? El engaño pues, para obtener lo que ella deseaba. A todo esto, pues Judá la perdonó, ya que se sentía culpable por no haberle dado en matrimonio a su hija Sela. Tamar dio a luz, pues, a los 2 gemelos que eran Fares y Sara. En Fares siguió la genealogía de Jesús, como relatan los evangelios de Mateo y Lucas, siendo esta relación conflictiva y, sin embargo, en la genealogía de Jesús, los autores subrayan que Tamara consigue su engaño una descendencia que Judá le negaba y que también el derecho que nace del perdón después de la conducta taimada. Eso fue todo lo que, ¿verdad?, conseguí. Gracias, Yomaira, gracias. Pues, como no hay nadie, ¿verdad?, completamente perfecto, tampoco podemos nosotros excluir a nadie. Y Tamar tenía el problema de que se iba a quedar sin hijos. Y eso la tenía mal. Ella buscaba la forma de quedar embarazada. Y como no hay hijos sin padre, pues en ese caso ella pues buscó la manera de la misma persona que le mintió a ella, que le dijo que le iba a dar el hijo más pequeño en matrimonio cuando se hiciera un joven, pues eso no pasó. Pues entonces ambos fueron mentirosos. Judá porque le dijo que le iba a dar el hijo para que se casaran, y ella porque lo engatusó a él para que él fuera el padre de su hijo que ella iba a tener. Así es que Judá le miente a ella y ella le miente a Judá, ¿verdad? A Judá.
vemos que la clave para entender por qué Judá se acostó con una prostituta es que iba de camino a trasquilar sus ovejas, en Génesis 38:12. Y en el mundo antiguo se acostumbraba trasquilar las ovejas en primavera y hacerlo en medio de ritos de fecundidad. En esos tiempos, cuando la primavera estaba en su apogeo, se creía mucho que también la fecundidad podía darse en ese tiempo. Entonces, uno de estos ritos consistía en realizar un acto sexual con una prostituta. Pero había una prostituta que le llamaban las prostitutas sagradas, para asegurar la fecundidad de los rebaños durante el año. Creían que este acto reproducía el acto divino, cuando la tierra, considerada como el seno materno, era fecundada por la lluvia, se consideraba que era el líquido seminal, que probablemente la respuesta de Judá a esta prostituta era hacer lo que todos hacían. Y dice que, pues, aunque la Biblia rechaza esta práctica, todavía, pues, se seguía ejerciendo, porque dice que apenas estaban aprendiendo a hacer lo que Dios les proponía. Pero el trasfondo de todo esto es que en esa genealogía de Jesús hay muchísimas gentes imperfectas. Y que nosotros podamos entenderlo a la luz de la palabra. Pues cada uno de nosotros pues, nos examinemos, ¿verdad? Y que podamos entender unas cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. En este evangelio, según Mateo, se reconocía que él mismo no estaba apto para que el mismo Mateo no estaba apto para entrar en el redil de este buen pastor Jesús. Nadie veía a Mateo con buenos ojos, era odiado. Por lo tanto, él invitó a Jesús reconociéndose a sí mismo como una lacra pecaminosa, ¿verdad? Inflaba las contribuciones, oprimía, era un insurrecto. Mateo no limpió ni siquiera un poco la genealogía de Jesús, porque aún ellos eran pecadores reincidentes, porque cuando hablamos de David, de Abraham, de todito lo que se menciona en esa genealogía, cometieron sus errores. Mateo quiere llamar la atención hacia hombres imperfectos. Una vez más nos hace saber que incluyó mujeres marcadas. Pero nosotros sabemos que esas situaciones eran por su entorno, por su nacionalidad y por otras situaciones que nadie quiere hacer en un entorno, ¿verdad? Que no sea conveniente, pero relativamente los propósitos de Dios son poderosos porque Él nos rescata, ¿verdad? Arsenio, Sí, disculpa un momento, es que quería abundar un poco en lo de Tamar, porque ajá, muy bien. aunque el acto que ella realizó para nosotros no es lo normal, lo correcto. Tamar lo que hacía buscando era un acto de justicia por la falta de palabra que tuvo Judá con ella. Así que una mujer en aquel tiempo tenía que subsistir por un marido o por un hijo. Y ella no tenía ninguna de esas cosas. Por eso es que ella obedece a su suegro, a Judá, cuando queda viuda y se va para la casa de su padre. Y ella obedece eso porque él le dice, en cuanto se la crezca,
te lo doy como esposo. Pasa el tiempo, el mismo Judá queda viudo y ella todavía no recibe la respuesta que ese caballero, ese hijo de él que le iba a pasar como marido, que era parte de la sucesión que se hacía en aquel tiempo. Así que ella está buscando una justicia, porque para aquel tiempo una mujer sola no podía subsistir, punto. Tampoco podía decidir con quién se quería casar, porque aunque vivía en la casa de su papá, la custodia de ella era de Judá. Y Judá decidía con quién se casaba y con quién no se casaba. Así que ella dice el escrito que ella se vistió como una prostituta, no era prostituta. Ese fue el engaño, que se vistió como una prostituta y como ellos podían tener la mujer que ellos quisieran, pues vamos. Y entonces luego es que Judá se da cuenta en el momento del embarazo que ese niño era de él. Así que en cuanto de contexto, no lo podemos mirar como boricuas que somos, tenemos que mirar en el contexto de ella, ¿verdad? En el contexto en donde ella está viviendo, con lo que se enfrenta, que los años van pasando, el desespero de una mujer. Pero por otro lado, por la línea que tú traes, Mateo está diciendo que Dios no hace acepción de personas. Por eso está esta mujer, por eso está Rahab, por eso hay tantas diferentes personas que no son perfectos, para decirnos que también esos imperfectos tienen oportunidad para la salvación. Eso era lo que quería añadir. Gracias, pastor, amén, porque el Señor nos anda buscando dentro de los propósitos de él, porque en este caso él la confundió con una de esas prostitutas que vendía sexo. Pero en este caso ni siquiera eso era, porque en esos tiempos de las prostitutas sagradas eran unas mujeres que se mantenían en un sitio y los hombres las visitaban, pero era como un acto sagrado para ellas y para ellos también. Así que por eso es que dice que él a través de ese acto se buscaba la fecundidad de su tierra, de la producción. Obviamente dice que la Biblia rechazaba esta práctica, pero vemos que Tamar logró su objetivo, como usted está diciendo, no era una prostituta. Y realmente estaba buscando la forma de ella poder engranar también en la misma cultura, porque como usted mismo está diciendo y lo dice la palabra, una mujer sola no era nadie, era ignorada, era excluida. Así que damos gracias a Dios porque hay muchas cosas en la vida en el mundo, ¿verdad? De errores y de estigmas que llevan a la persona también a sufrir, pero Dios tiene misericordia. Así es que, ¿por qué este árbol genealógico se menciona aquí? ¿Hacia dónde nos lleva? Nos dice que somos una continuidad. Nuestros ancestros dejan huellas, memorias, recuerdos y muchas veces motivo de orgullo, también de orgullo familiar, y otras veces pues no tanto, pero todos forman parte de ese engranaje familiar. Existieron. El Señor Jesús estaba designado para reparar ese árbol genealógico. Vamos entonces con Rahab, una mujer de fe, y nos va a traer esta historia Michelle, nuestra hermanita Michelle. Voy a poner esta es la que le tocaba a Nanette y ella dejó un audio. Así que Sí. se lo voy a compartir, que es la participación de ella. Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta noche que ha hecho el Señor. Por aquí la hermana Nanette. Envío este audio ya que pues no puedo estar esta noche conectada con ustedes. Sin embargo, ¿verdad? Pues cumplir con la tarea que me delegara mi hermana Ersena, a quien agradezco por la oportunidad. Así que me ha tocado hablar sobre Rahab y su papel protagónico
en la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5, relacionado, ¿verdad?, con Rahab y la descendencia hasta llegar a Jesús. También podemos encontrar información de la genealogía de Jesús en Lucas capítulo 3. Pero queremos hacer énfasis en Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una mujer cananea conocida como la prostituta de Jericó. Rahab escondió a los espías que Josué envió para probar la fuerza militar de Jericó. Su casa se encontraba en el muro de la ciudad. Y esta historia, ¿verdad?, sobre Rahab la podemos encontrar en el libro de Josué, capítulo 2, y también subsiguiente en el capítulo 6 con la toma de Jericó. Así que Rahab luego se casó con un hombre llamado Salmón y dio a luz a Boz, un niño judío que se casaría luego con Ruth, y de ese linaje llegamos hasta Jesús. Parte de la historia de Rahab, ¿verdad?, dice que se convirtió en una mujer heroína para su familia, la primera gentil en ser bienvenida en la familia de Dios y una de las madres del linaje de Jesús, como habíamos mencionado anteriormente. Parte, ¿verdad?, de esta información que les voy a brindar la conseguí a través de internet, también de la palabra del Señor como fuente primordial y luego, ¿verdad?, en otras fuentes de comentario. Dice el capítulo 2 que Josué envió a 2 espías secretamente y entraron a casa de Rahab y posaron allí porque ellos querían, ¿verdad?, estudiar lo que era Jericó, la tierra, para luego ser tomada, ¿verdad?, por Israel y Josué, ¿verdad?, como líder. Entonces enviaron estos 2 espías para poder estudiar esa tierra. Llegaron a casa de Rahab y posaron allí, como repetí anteriormente. Dice que los guardias de Jericó supieron sobre los espías y los mismos fueron a dar aviso al rey. El rey a su vez envió a decir a Rahab que sacara a los espías que estaban en su hogar. Así que los mensajeros fueron a darle la noticia del rey y dice que Rahab notifica que ella, ¿verdad?, les deja saber a estos mensajeros que ella no tenía conocimiento de estos espías. Claro, ¿verdad?, porque ella quiso y sintió en su corazón guardarlos, cuidarlos, protegerlos para que, ¿verdad?, no fueran descubiertos. Los mismos fueron escondidos en el techo de la casa de Rahab entre manojos que habían en ese lugar. A pesar de la vida que llevaba Rahab, ¿verdad?, nos cuenta la historia que era una mujer ramera, pero en su corazón tenía temor de Dios. Y lo podemos ver en el versículo 9, ¿verdad? Más adelante usted puede estudiar esta porción bíblica, que es una historia extraordinaria y maravillosa. Y dice que ella sabía el Dios de los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella había escuchado que el Dios de los israelitas había hecho grandes maravillas, grandes portentos con ese pueblo. Sin embargo, ella tenía temor de Dios y reconocía el poder que tenía Dios con los israelitas y que era un Dios poderoso. Dice que luego que Rahab escondiera a estos espías, en ese momento ella pidió misericordia para la vida de ella y para su familia. En cambio, ¿verdad?, como haber ocultado a estos espías y no decirle a los guardias de Jericó
dónde ellos se encontraban, no revelar dónde ellos se encontraban en la casa de Rahab. Dice la palabra del Señor que los espías le dieron su palabra. Subsiguiente, ¿verdad?, a estos eventos, Rahab también le dio instrucciones a los espías al salir de su hogar por una ventana hacia dirigirse donde Josué, pero ella le dio las instrucciones a estos espías que debían aguardar 3 días hasta llegar a Josué junto con el pueblo. ¿Por qué 3 días? Porque estaban, ¿verdad?, los guardias de Jericó le estaban buscando para que entonces pudiera ser, por así decirlo, llevarlos ante el rey y que ellos estuvieran preparados para el ataque. Sin embargo, Dios no permitió que esto fuera así, sino que Dios permitió que estos espías pudieran huir y llegar en victoria hacia Josué y el pueblo. Dice que los espías dieron instrucciones a Rahab para que su hogar fuera salvado. Y lo pueden ver en el versículo 18, para que pudieran cumplirse la promesa y la palabra que los espías les habían dado a ella, ¿verdad? Porque ella le dice, mira, yo les oculté, estuve aquí guardando el secreto, ¿no? Pero así como les oculté y tuve misericordia de ustedes, yo les pido que ustedes también tengan misericordia de mi familia y de mi vida. Y así los espías le dieron la palabra de promesa a ella de que no iba a sufrir ningún daño, de que nada les iba a pasar, ¿verdad?, por todo lo que Rahab había hecho por ellos. Dice en una de las notas que tengo aquí, después de la destrucción de Jericó, que lo podemos ver en el capítulo 6, Rahab se integró con los israelitas y se casó con un hombre judío. Así que no solamente la bendición de Rahab le siguió a ella como mujer, sino que a toda su familia, y Dios la exaltó por haber guardado a los hombres de Dios en aquel entonces para que tuvieran una victoria sobre el pueblo de Israel. Dice que con el tiempo dio a luz a Booz, quien se casó con Ruth, que ya lo habíamos mencionado, y quien Ruth dio a luz a Obed, el padre de Isaí, padre de David, el cuyo linaje nació Jesús. Por la gracia de Dios, Rahab la ramera se convirtió en la tatarabuela del rey David y la tatarabuela número 35 del rey Jesús. Así que para mí lo más extraordinario de esta historia es que Dios escoge a quien Él quiere escoger conforme a su corazón para impactar la vida de alguien con propósito. Y entendemos que todos hemos nacido con un propósito. Y Él escogió a esta mujer que llevaba una vida no agradable ante los ojos de Dios, pero sin embargo, Rahab tenía un temor a Dios, el cual el mismo Dios pudo honrarla. Así que entendemos que Rahab sabía que estaba en una vida pecaminosa, pero sin embargo reconocía que el Dios de los cielos podía tener misericordia de ella y de su familia. Y Dios la escogió como una mujer para impactar la generación hasta llegar a Jesús. Y podemos encontrar también en el libro de Hebreos, capítulo 11. Permítanme un segundito. Hebreos capítulo 11, versículo 31, que nos habla sobre la fe de Rahab y otros hombres y mujeres de la Biblia, ¿verdad?, que se escriben sobre la fe. Y esta mujer fue honrada y ha sido incluida, ¿verdad?, dentro de la genealogía de Jesús.
y se escribe de ella como testimonio para nosotros hoy en día. Dice que Rahab esperó por fe la promesa de Dios de que ella y su familia serían salvos. Los israelitas caminaron por fe en la promesa de Dios de que derribaría los muros de Jericó. También Rahab pasó de ser una ramera a una heroína, como habíamos mencionado en un momento dado, simplemente por su fe en el Dios de Israel, y Dios hará lo mismo por cualquiera que siga su modelo de fe. Así que conocemos, ¿verdad?, dentro de la vida, personas que puedan tener una vida desacertada, que esté alejada totalmente de los caminos del Señor, pero aman a Dios. Aman a Dios. Solamente necesitan dar el paso de que Dios pueda transformar su vida. Y Dios escoge a quien Él quiera escoger para utilizarlo para su gloria, su honra, y que su propósito sea cumplido, para que su propósito se cumpla en todos sus niveles. Así como escogí a esta mujer, escoge a hombres y mujeres hoy en día. Y por último, porque verdad, sé que tengo más hermanos que van a tomar otras ilustraciones y ejemplos, dice que Rahab no tenía ninguna esperanza de ser alguna vez que otra cosa de lo que ella era, una ramera. Una mujer totalmente consumida en sus deseos, placeres, y despreciada por hombres. Pero Dios tenía otros planes para Rahab, y el hecho de que ahora está en el cielo solo magnifica la gracia de Dios aún más. La gracia y la misericordia de Dios que nos siguen todos los días hasta el fin. Y dice que la razón por la que la historia de Rahab está en las Escrituras es para mostrarnos a nosotros que Dios se deleita en mostrar la gloria de su gracia, las maravillas de su amor a todos nosotros, aquellos que piensen que no hay una esperanza de vida, una esperanza. Podemos ver un ejemplo maravilloso en esta mujer que Dios escogió para cuidar, guardar a unos hombres que fueron a cumplir una misión de ver una tierra que iba a ser tomada por posesión del pueblo de Israel a través de su líder Josué. Cómo lo guardó, cómo lo cuidó, y cómo esta mujer fue un canal de bendición para que el cometido fuera cumplido, ¿no? A cabalidad, porque vuelvo y repito, Dios utiliza a quien Él quiera utilizar para que su propósito sea exitoso. Así que podemos ver que Rahab sí hizo un papel muy importante en la genealogía de Jesús, nuestro Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde, y un abrazo en el Señor. Amén, amén. Gracias, Señor, por las aportaciones que están sacando cada vez más luz para nuestro entendimiento. Porque dice que Rahab en Josué 2:11 dice, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Es decir, que la fe de ella se mostró inquebrantable, dio cátedra de fe, pues al parecer no mostró ningún nerviosismo que a veces a las personas la descubren de que está mintiendo porque por los gestos de la cara, de la mano o el mismo cuerpo se delatan. No, ella se mantuvo firme ante lo que estaba informando, y esta información, ¿verdad? Podía llevarla a ella si descubrían a la muerte, pero ella estaba confiando en la respuesta de Dios, que es lo correcto. Confió en que podía enfrentar el interrogatorio por el enfoque que tenía en el Señor.
Antes de batallar con la duda, ella creyó en lo que escuchó de lo que decían de ese Dios. Así que Jesús era la esperanza en este caso, porque vamos caminando hacia aquel tiempo en que Jesús iba a liberar a Israel. Aunque esto era una historia que venía bien de atrás en la vida de él, pero es el consumador, ¿verdad? Desde un principio él estaba en la agenda de Dios, de que él iba a ser el que iba a venir a salvarnos. Jesús era la esperanza de Israel y de todos los gentiles, todos los no judíos, que son los gentiles. Somos una familia humana y ahí pertenecemos, somos interdependientes, llamados a protegernos todos y tenemos derecho a pertenecer a un entorno filial, porque somos una familia humana y no podemos rechazarnos nosotros entre sí, porque de ahí hemos salido. Así que seguimos estudiando la vida de estas mujeres que Mateo incluye desafiando, ¿verdad? Lo que sucedía de que la mujer en aquellos tiempos pues no tenía voz ni voto. En aquellos tiempos anteriores que fue estudiando y recopilando datos que Mateo conoce de todas estas mujeres y entonces la incluye en la genealogía de Jesús porque no podía quedar oculto. Así que yo tengo una preguntita. ¿Qué nos enseña esta lección ante el rechazo hacia las personas y la perspectiva de Dios? ¿Qué nos enseña esta lección ante el rechazo y la perspectiva de Dios? Si alguien quiere aportar. Día a día vemos, ¿verdad? La mano de Dios obrando en nosotros y cómo nos va puliendo y nos va enseñando. Arcelia, Sí. hasta ahora las historias que hemos examinado, ¿no? Que hemos estudiado, nos dicen que lo que para nosotros puede ser despreciable, para Dios es una fuente de vida, de salvación y un espacio para trabajar con el ser humano para lograr cosas que a nosotros no se nos podrían ni ocurrir. Porque en nuestra mente no podría caber el hecho de que Dios pudiera utilizar a una prostituta para lograr lo que logró con Rahab. Sí. Lo que logró con Tamar, porque Tamar no era prostituta, pero pues tampoco no tuvo la mejor, según su realidad hizo lo que tenía que hacer, pero para nosotros es algo criticable. Y entonces, aún así, Dios utiliza lo malo para de lo malo sacar algo bueno y obtener una bendición. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos que aprender a ver a la gente como la ve Dios. Amén. Y ver las circunstancias como la ve Dios. No como las vemos nosotros con nuestros prejuicios. Así mismo es. Es que ponemos los prejuicios primero. Antes de nosotros analizar si está bien o está mal, o nosotros no conocemos a las personas. Por eso hay otra preguntita que, gracias. Arsenia, yo quería mencionar Sí. algo que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Yo digo que la palabra nos dice que lo vil y despreciado el Señor usó para avergonzar, ¿verdad? A los sabios. Y yo digo que cada vez que uno tiene duda, cada vez que uno se enfrenta a situaciones, retos y desafíos que la vida nos presenta, uno debe hacerse la siguiente pregunta, que es sencilla. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esto de la genealogía es interesante porque yo tengo un hermano mayor que vive afuera. Mi otro hermano falleció
pero ellos son mormones y los mormones practican tener toda la genealogía familiar. Y cuando yo fui de visita en agosto, ellos me enseñaron las fotos de bisabuelas, me mencionaron un montón de cosas, fue bien interesante. Sí. Y antes, cuando sucedía algo en las familias, algo que tal vez es la orden del día en nuestros días, pero si salía embarazada la hija, la embarcaban, porque esa era la palabra que usaban, se embarcó para los New York, ¿verdad? Porque eso era un escándalo. Entonces, cuando uno está en el Evangelio y uno ve cómo la cátedra que Jesús nos da, o sea, Dios a través de Jesús, lógicamente, nos da a nuestras vidas, pues nos sigue sorprendiendo, porque nosotros y nosotras tenemos muchos defectos y siempre hacemos acepción de personas y siempre le ponemos el sello y siempre estamos buscando las 20 patas del gato, como dicen, pero el Señor nos sigue sorprendiendo diciéndonos, mira, no tengo problema con esto. Sí. Es como cuando vamos a la mesa es abierta, la mesa no excluye, la mesa está el Señor abriendo sus brazos para decirte, mío, mía eres tú, siempre hay oportunidad. Y para Dios siempre va a haber ese abrazo, esa ternura, esa inclusión. Y cuando tengamos alguna duda, volvemos a hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Amén. Yo quiero aportar también algo, Arsenia. Es que yo Ok. veo una entrelínea, ¿verdad? No me atrevo a decir que esa es la intención de la lectura, pero yo Ajá. sí veo que hay una entrelínea bien clara y es que tengamos cuidado con nuestra lengua. Nosotros somos bien propicios, bien dados a criticar, ¿verdad? Y sobre todo, a mí me sorprende, de hecho me hago eco de las palabras de la pastora hace unas semanas atrás, que ella yo creo que fue la que mencionó que Daddy Yankee se convierte, ¿verdad? O se declara que quiere ser un seguidor de Cristo de forma fiel y que lo que levanta es mucha crítica. Hay una parte que lo alaba, lo halaga o le agrada esta situación, pero muchos otros le critican. Lo mismo le pasó a Héctor el Father, lo mismo le pasó a Farruko. Pero si salimos de ese grupo, ¿verdad? Que es como urbano y conocedores por eso, pero también le pasa a la jefa de uno, que era tan altanera y también conoce al Señor, tiene un encuentro y uno sigue criticando. También le pasa a la hija mía o al hijo de mi vecina, que se pasaban todos los fines de semana en un bailoteo, pero ahora está convertido o convertida, pero nuestra lengua sigue moviéndose, ¿verdad? Y no creemos. Entonces ahí pues me hago eco de lo que dijo Judith hace un momento, lo que es despreciable para nosotros, ¿verdad? Y ella decía que para Dios no necesariamente es así o no lo es. Y yo lo que hice fue que escribí lo que es despreciable para nosotros, para Dios puede ser, y Él lo diseña y lo hace material de salvación. Amén. ¿Y quiénes somos nosotros para criticar? Así que yo veo un cuidado con lo que dices, cuidado cómo criticas, cuidado cómo hablas, ¿verdad? De aquel que ves que está encaminándose o que ya está convertido, que ya está haciendo. Cuidado, porque para el Señor es material de salvación. Amén, amén. Por eso es que cuando se habla de la genealogía, dice que hay familias que ponen los que ellos creen que deben estar y omiten a un tipo de persona. Y aquí por eso que vemos como Dios está usando no a los varones, a las mujeres, porque esa era la que no tenían ni voz ni voto y no tenían ninguna clase de beneficio de nada. Incluso Lo que pasa también es que nuestra humanidad es terrible. Los humanos somos terribles. Palos y bogas, palos y no bogas. Si lo haces bien es malo, si lo haces mal es malo.
porque siempre lo que expectamos nosotros creemos que eso es real y firme y no nos damos cuenta que invalidamos lo que Dios dijo que es bueno, punto. Entonces, hay un problema que usted lo sabe, no de ahora, de siempre. Hay un problema psicológico, mental horrible en la humanidad, entre los espejismos, entre la crítica, y a veces la crítica de quien habla es de mí, no de a quien critico, ¿sabe? La crítica muchas veces viene por la deficiencia que yo tengo y se le quiere echar a otro encima, ¿sabes? Y eso es un problema, eso es un problema. Entonces, es como cuando el Señor le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo limpié. ¿Qué haces señalando? ¿Por qué dice que no sirve? ¿Por qué dice que es una porquería? ¿Por qué hablas así? Porque cada cual tiene un trato diferente, Dios tiene un trato diferente, por eso es maestro. Y el que sabe de educación, el maestro individualiza. Y eso es lo que hace Dios con los seres humanos, individualizar. Por eso es que dice la Biblia que uno van a 30, uno van a 60, uno van a 90. Pero es un problema, porque entonces metemos nuestra cultura, nuestra manera de ser a la cultura bíblica, que no se parecen en nada, no son nada de igual, nada parecido, ¿verdad? Entonces, el desconocimiento, la rigidez interna que tenemos, nos hace matar, y hacemos a Dios bruto, hacemos a Dios poco inteligente, porque maldecimos lo que él dijo que es bueno, decimos que no sirve, que es una porquería, que no sirve, que no vale la pena. Entonces, yo estoy diciendo que, y lo digo porque yo también lo he dicho, no es que yo soy la santa, yo también lo he pensado en algún momento dado, ¿verdad? Y hasta yo me he tenido que ponerme a reflexionar hace poco tiempo, y digo, pues si nada sirve, ¿qué hace Dios? Si nada sirve, ¿qué hace Dios y qué yo hago en el Evangelio? Si nada sirve, ¿verdad? Porque el ser humano es ser humano y el ser humano va a actuar como le dé la gana y Dios trabajará con él como también le dé la gana, porque Dios es Dios. Pero si nada sirve, si nada me alienta, si nada me da sentido de gozo, porque se supone que yo tengo un gozo por servir a Cristo. Si nada de eso funciona, ¿qué hacemos en el Evangelio? Vamos. Porque lo único perfecto en el Evangelio es Dios, ¿sabes? No hay nadie más. Y tenemos mucha pobreza espiritual. Y podemos andar como que tenemos una grandeza espiritual o una estabilidad espiritual y estamos empobrecidos a la médula, muy empobrecidos. Por eso es que las iglesias no echan para adelante, por eso es que el inconverso no se compromete. Y por eso es que los que están adentro tampoco se mueven a crecer, porque es más fácil ser ignorante que comprometerme y ser ese ser útil que Dios saca del lodo cenagoso, porque todos hemos sido sacados del lodo cenagoso. No tengo que haber sido prostituta, ni adicta, ni robar, no, todos, porque la humanidad es pecaminosa y a todos nos sacaron del lodo cenagoso para hacernos útil para su reino, a todos. Pero mientras la psique nuestra siga con las tontadas que tenemos, mire, no crece nadie, no crece nadie. Al contrario, nos convertimos en municiones para matar a los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo lamentable. Porque si la palabra libera, vivifica, ¿por qué yo ando en condenación? ¿Por qué yo ando en angustia? ¿Por qué yo ando de esta manera? Si la palabra es, y yo soy tan espiritual, entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces, el problema no es Dios, el problema es nuestra humanidad, ¿verdad? Así que hay que aprender de los contextos y hay que respetar la individualidad de cada ser humano, ¿verdad? Y yo creo que siempre no está mal uno con un poquito de psicología y mirarme en el espejo. Yo siempre le he dicho a 2 o 3 gente, es que hablamos y no nos conocemos. No nos conocemos para nada. Nosotros mismos, como dice por ahí, nos vendemos las guayabas y nos las comemos. Porque nos metemos los paquetes nosotros mismos y nos hacemos un dibujo de lo que yo soy, porque yo soy, pero cuando buscas en el fondo es una mantequilla en palito. No hay sustancia. Decimos que hay sustancia, pero no hay sustancia. La sustancia de Dios es otra cosa.
La sustancia de Dios marca y comienza a marcarme a mí y no marcando para allá. Me marca a mí. A mí es que me llama la atención, a mí es que me corrige en el silencio, a mí es que me dice que camine, es a mí, es conmigo, no es con más nadie, es conmigo. Si conmigo el Espíritu no puede manejar y el Espíritu Santo, yo no le doy la oportunidad a que me ministre y sea conmigo, estamos perdiendo el tiempo sentados en una banca aplaudiendo, ¿sabes? Perdiendo el tiempo. Y ese pérdida de tiempo, lo voy a poner entre comillas, porque en algún momento el galletazo del Espíritu Santo viene, porque el plan de Dios es que nadie se pierda. Amén. Ese es el plan de Dios, que nadie se pierda. Pero andamos en pleno siglo XXI, todavía andamos jugando al más fuerte, al más poderoso, al más cristiano. No, y yo no creo que eso es la intención de Dios. La intención de Dios es Él ser amigo nuestro, caminar con nosotros, limpiarnos y decirnos que en esta pantalla hay diferentes caracteres, diferentes personalidades y nadie debe levantar el dedo contra nadie. Nadie. Al contrario, pedirle perdón a Dios y si somos tan sabios y tan inteligentes, levantar el que está caído. Ese es el plan. Ese es el plan. Eso es lo que dice Mateo. Todos estamos anotados en la genealogía del Señor. Por esas mujeres, usted y yo estamos en el plan de salvación por ellas. Porque si no, no estuviéramos allí. No estuviéramos aquí hoy. No lo estuviéramos. Pero por ellas y por muchos más, ¿verdad? El Cornelio, por eso, por él, por un corazón sensible que quería escucharle a Dios para él y para los suyos. Entonces la pregunta es, ¿para quién yo quiero escuchar de Dios? ¿Para yo ser así, tan lleno y tan llena del Espíritu que me pongo grotesco? Eso no es, eso no sé. Llevo días pensando en eso y luego en los anuncios, porque es que Dios es perfecto, ¿sabes? Dios es perfecto. Y yo bendigo a Dios por su perfección y porque hace unos movimientos que uno jamás lo ve venir. Pero cuando llega, uno se estremece y dice, de verdad que Dios ama a los suyos. Cuando vayamos a los anuncios, le avisaré a Michelle, porque quiero que detenga un poco la grabación para dar un anuncio. Bien. Bueno, gracias, pastor. Entonces seguimos diciendo que esta es la genealogía de la gracia, del Dios de misericordia. Dios controló todo desde el principio hasta el fin. La presencia de estas mujeres llama la atención por ser ellas gentiles que no pertenecían ni en sombra a esa nación. Mateo enfatiza que Jesús vino a pesar del pecado que arropaba a las multitudes, porque ese fue el propósito de un principio. Y escribe para hacernos ver que él es que este es un evangelio para pecadores, no para perfectos. Porque en Mateo 18:11 dice, porque el Hijo de Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él estructura repetición del 7. Esta palabra significa gematría. La verdadera intención de Mateo es mostrar a Jesús como el verdadero rey, que desciende del linaje de David, de Abraham, la promesa de Dios. La lista de Mateo en esta genealogía, estilizada y abreviada, concuerda con su pauta. Nombres desde Abraham hasta David, que suman 14, desde David hasta Jeconías, que suman 14, desde Jeconías hasta Jesús, que suman 14. Vemos que en el número 14 está el número 7 2 veces, se repite, que se encuentra como que significa perfección. Mateo reúne momentos claves en esta genealogía, porque lo hemos traído a historia, ahí más atrás. David entró en la monarquía y el exilio fue el final de esta monarquía, y luego viene Jesús, cuyo trono y reinado es para siempre. Seguimos entonces indagando y vamos a tener a Betsabé. Nuestra hermana Susan la tiene. Betsabé.
Betsabé y la caída de David en el pecado. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, Dios me los bendiga. Amén. Pues el caso de Betsabé no se aleja, sigue en la misma línea de lo que ya hemos estado hablando. Y Betsabé significa la séptima hija. Busqué información, ¿verdad? También, igual que Nanette, mi hermana Nanette, en internet y en la Biblia. Dice que Bat significa hija y 7 significa el juramento o cumplimiento. Por lo que Betsabé era la hija del juramento. Pero hablando un poco de Betsabé, como al igual que en otras ocasiones, Betsabé era hermosa en apariencia. Y eso pues el rey David, que ya hemos venido hablando, que está dentro del el linaje de Jesús, viene de David también, la vio y se enchuló de ella, en palabras de acá, y no se quedó ahí nada más, sino que él buscó tener relaciones con ella. Y hay un proverbio en el capítulo 31:30 que dice, el encanto es engañoso y la belleza pasajera, pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Ella era bella por fuera, pero hasta este punto ella no había hecho nada malo tampoco. Ella era una mujer casada, pero ya se estaba bañando en un pozo de su, ¿verdad? Como era costumbre también de otras mujeres en su época y de su cultura. Él la ve y entonces él es el que la desea a ella. A diferencia de las otras que hemos hablado, pues ella estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Por lo menos eso es lo que he encontrado en la literatura que he buscado. Pero, sin embargo, no necesariamente ella estuvo totalmente exenta de culpa, porque pues sí pudo haber quizás tomado precauciones o rechazar los avances. Yo no sé si eso era una posibilidad en esa época, porque él era un rey y ella no sabía, ella no tenía cómo saber dónde estaba él y cómo prevenir que él la viera y la deseara. So, que hasta qué punto ella pudo haber evitado eso, se me dificulta pensar que hubiese sido posible, pero aún así, y este detalle me pareció muy interesante, si uno lo llevara a estos tiempos, aún si hubiese estado en su capacidad, más adelante vemos cómo a pesar de la situación y que terminó en una muerte, o sea que no fue algo, no fue poca cosa, no fue simplemente que ellos tuvieron relaciones en adulterio, sino que hubo una muerte también, que fue el esposo de ella que terminó muerto, eh, como consecuencia de David querer también, porque ella quedó embarazada de esa relación que tuvo con David, y para encubrirlo, pues David buscó, trató, vamos a decir, trató de encubrir eso y no salió como él había planificado y termina muerto el esposo de ella. Ella ya estaba embarazada. Ese primer bebé falleció, no duró mucho, pero aquí es que viene la otra parte. El segundo hijo de ellos es Salomón, que Salomón, todos conocemos de Salomón, que fue un rey bien sabio, lo conocemos, ¿verdad?, por su sabiduría y porque hizo lo bueno delante de Dios también. Pero en cuanto al rol de Betsabé, me gusta esta parte que encontré, que es que la evidencia de la misericordia y la gracia de Dios es que él los bendijo, a pesar de que empezaron con el pie izquierdo, los bendijo con ese segundo hijo que fue Salomón, que significa amado del Señor. Y Betsabé, aunque, ¿verdad? Comenzó teniendo una relación adúltera con David, ella crió a Salomón con diligencia y cuidado. Y hay unos pasajes en la Biblia que hablan de esa crianza que ella le tuvo que haber dado a Salomón, porque Salomón escribió este escrito tan conocido que instruye al niño en su carrera y no se apartará de ella. Eso, ¿verdad? Es como una referencia a lo que, a su infancia, cómo ella lo crió. Y Betsabé, parte también de lo que le enseñó esto, está la parte de la Biblia que habla de la mujer virtuosa, y eso fue en alusión a la bisabuela de David, que era Ruth, que ya lo mencionaron. So que Betsabé sí tuvo un rol en Salomón, que definitivamente fue parte también de ese linaje, que llega hasta Jesús.
Betsabé, el rol también que tuvo, ella defendió a capa y espada, como decimos, el que David cumpliera su promesa de que Salomón heredara el trono, porque David sí que se las traía. Yo no sé si estoy siendo severa, pero David sí que tuvo un montón de hijos con diferentes mujeres. Sin embargo, pues Betsabé logró que con sus recursos que David honrara la promesa de que Salomón heredara el trono. Y entonces, pues, dice que ya por la gracia de Dios, el nombre de Betsabé no se liga, no se enfoca solamente en la parte del adulterio, sino en el linaje del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Betsabé es un retrato perfecto de cómo un pecador salvado es salvado por la asombrosa gracia de Dios. Entonces, aquí vemos que se evidencia lo que dice Romanos 5:20, que dice, donde abundó el pecado, abundó aún más la gracia. Y hay una enseñanza de que, como lo han mencionado en los casos anteriores, que no importa el pecado, no importa si fuimos víctimas del pecado de otros o de fracasos, eso no es definitivo para Dios. Si está en los planes de Dios y si nosotros pues también reconocemos dónde estamos nosotros frente al Señor y nos sometemos a su gracia, pues hay un mundo de posibilidades según la voluntad de Dios. Y eso fue lo que encontré sobre Betsabé. Muy bien, muy bien. Gracias. Todos Déjame abundar un poquito ahí. La mujer, recuerda que estamos en una Biblia que es totalmente patriarcal. Eso nadie lo puede perder de vista, patriarcal. El rey la manda a buscar y ella no es quien para negarse y dónde es rey. Ella estaba haciendo su vida cotidiana. Por eso es que el profeta le cae arriba a David, porque el que maquinó todo fue David. Ella no tenía forma de poder evitar nada. Él no tenía que estar mirando por la ventana tampoco, ¿verdad? Ella estaba haciendo su vida cotidiana. Así que él es el que se aproxima, él es el que maquina todo, y cuando se entera, porque se entera que ella está embarazada, vuelve y maquina y manda a buscar su mejor soldado, que es el esposo de ella, y lo pone frente a la guerrilla para que lo maten con intención. Por eso es cuando el profeta va donde él y le dice la historia de un pastor que tenía una oveja y la única oveja se la mataron. Él dice que ese hombre merece que lo maten, y el profeta dice, ese hombre eres tú. Así que ella no tenía nada. Ninguna mujer se regía por sí misma, ni podía decirle ahora, darle al puño al violador. No, ella no tenía alternativa alguna. La bendición de Salomón, entiendo que fue porque él se arrepintió. David pidió perdón a Dios. Y al pedir perdón a Dios, él sigue casado con esta mujer y tiene este hijo. El perdón, el Dios que restaura, ¿verdad? El Dios que hace todo nuevo, le da la oportunidad. Pero definitivamente, ante una Biblia que está escrita patriarcal, que la mujer no tiene postura ninguna, esta mujer no tenía cómo salirse de eso. Al contrario, si se negaba al rey, la podía mandar a matar, punto. La mandaba a matar porque él tenía la máxima autoridad, era el rey. Así que no había forma de que ella evitara eso. Pues, eso no es difícil de verlo porque no vivimos esa cultura. Que venga el gobernador y me diga a mí, ven para casa que no vamos a bañar, para que él vea lo que le va a pasar. Eso no se va a dar. Eso no se va a dar. Porque vivimos en otra cultura, ¿verdad? En la cultura en que estamos en la Biblia, eso era así. El rey mandaba y tú tenías que obedecer, el que tenía. No había forma. No había forma. Y David sí, por eso no pudo construir el templo, porque el templo tenía que hacerlo alguien que no tuviera las manos llenas de sangre. Y él tenía sus manos por la guerra y por todo lo demás llenas de sangre. Pero en cuestión de saber, es una mujer frágil, débil, indefensa, por todos los lados, por su sexo y por lo patriarcal que era el asunto. Así que ella no tenía forma
de salvarse, de no estar con el rey, de no tener intimidad con el rey lo maquinó todo y es el mismo Dios, porque si hubiese sido diferente, pienso yo que los escritos dirían que el profeta hubiese ido donde ella y donde el profeta fue donde el rey, porque ¿sabe qué? Porque mientras más conocimiento tú tienes, más culpa tienes, ¿sabe? Mientras más conocimiento usted tiene, más culpa tiene usted porque lo hace a conciencia. Y hay pecados que se hacen a conciencia. Y él sabía que no lo podía hacer. Y como quiera, no le importó. No solo tomó la mujer de su mejor servidor, sino que lo pone al frente para que lo maten. ¿Y saben qué? Murió. Así que imagínense. Vuelve Dios otra vez y dice, aún estos altivos en posiciones, y se convierten en altivos, porque él dominaba todo, era un altivo, porque él se empeñó de estar con esa mujer, punto, porque la miró a primera vista, le gustó, y esa es mía, esa me la llevo yo. Eso fue lo que él dijo. La carne, la humanidad de él, fue lo que estaba reinando. Y esa humanidad lo llevó a cometer muchísimos errores, ¿verdad? Y así muchísimas cosas más, porque el mismo problema con Absalón. Absalón era su hijo, ¿y qué pasó con Absalón? Absalón quería quitarle el reino a su papá. Conflictos que vienen desde antes de que naciera Absalón, ¿verdad? Así que la cultura es terrible, pero Marcos sigue diciendo que a pesar de todos esos bochinches bíblicos que hay ahí, porque la gente se cree que la Biblia está santa y que tiene alas, no es santa ni tiene alas, la Biblia tiene problemas políticos, sociales, económicos, culturales, violaciones, tiene de todo lo que usted y yo vivimos hoy día. Eso es lo que tiene la Biblia. Pero a pesar de todo ese menjunje que existe, todavía hay un Dios de misericordia y de amor que nos acepta y nos llama para la salvación. Amén. Pues seguimos aclarando todo este embrollo que sale ahí, ese propósito. Entonces nos demos cuenta en lo que nos metemos también y cómo nos va, porque dice la caída de David. David se encontraba ahora en el pináculo de la fama. Había hecho una alianza eterna con Dios, había asegurado su reino, unificando la religión y derrotando a los enemigos de Israel. Pero, como dice el refrán, cuanto más arriba tú estás, más dura es la caída. Y la caída de David fue dura, porque vemos todas las consecuencias que trajo ese enamoramiento de él, porque verdaderamente él se dejaba arrastrar por esa situación, ese estilo de vida. Y en el verso que dice, en el verso 6, menciona, y Jesé fue padre del rey David, y el rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Uría. Dice que ni siquiera mencionaban el nombre de ella. Y se dice que era porque ella era judía, pero se había casado con alguien que no pertenecía a esa nación, vamos a decir. El nombre de esa persona, dice que ella estaba casando con un hitio, pero que era de nación de los heteos. Eran enemigos de Israel. No sé cómo estaba en el ejército de David, pero verdaderamente dicen que eso era uno de los estigmas que ella en ese punto descubrieron de parte de ella. Porque aquí en el verso 6 ni siquiera el nombre de ella se menciona. Bueno, seguimos y ya estamos bastante ya avanzaditos. Y yo le había pedido a nuestra hermanita Michelle, obviamente sabemos que se ha hablado mucho de Ruth y todo lo que conlleva, ¿verdad? La vida de ella, pero la mencionan aquí y vamos de nuevo a darle ¿verdad? Un énfasis. Y nuestra hermanita Michelle tiene esa encomienda. Sí, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Ruth, a diferencia de las otras mujeres que hemos mencionado, tiene un libro en la Biblia, ¿verdad? Dedicado a ella. Es el 8º libro de la Biblia que está después de Jueces en el Antiguo Testamento. Este libro junto con Esther son los únicos 2 libros de la Biblia que tienen nombre de mujeres. Y se piensa que este libro lo escribió el profeta Samuel durante la época en que David era el rey de Israel. El libro es bien cortito, tiene solamente 4 capítulos
y presenta la historia, ¿verdad?, de Ruth con Noemí y Boaz. En términos generales, este libro habla de cómo Dios se involucra en nuestras situaciones, ¿verdad?, en las situaciones cotidianas y ordinarias de nuestra vida, y opera quizá como desde el backstage, ¿verdad?, como desde la parte de atrás, y hablaremos un poquito más de eso ahora. El libro empieza diciendo en los días en que gobernaban los jueces, así que habla de toda esta época oscura que se menciona en el libro, ¿verdad?, tan intenso que es el libro de los jueces. Evidentemente eran momentos difíciles que estaban pasando los israelitas, y en ese momento había también una hambruna. Así que la familia de Noemí, que eran israelitas, ¿verdad?, se van a la tierra de Moab, que antes habían sido enemigos de los israelitas. Se van para allá pues en busca de alimento. Así que se va Noemí con su esposo que es Elimelech y sus dos hijos que son Malón y Kelión. Cuando ya están en Moab, ¿verdad?, me imagino que pasa el tiempo y el padre Elimelech, ¿verdad?, muere. Así que Noemí se queda viuda. Y sus dos hijos se casan con dos mujeres moabitas que son Ruth y Orfa. Luego también los dos hijos de Noemí mueren, así que obviamente Noemí está en un estado de amargura, ¿verdad?, que se cambia el nombre a Mara, que significa amargura. Obviamente, pues como ya hemos dicho, una mujer sola, sin esposo, sin hijos, pues está en una situación de muchísima desventaja. Y Noemí decide regresar a Israel, así que le dice a sus dos nueras que pues se regresen ¿verdad?, a su territorio. Bueno, están allí ya, o sea que ella se va a ir, así que la dejen ir y que se regresen a las casas, ¿verdad?, de sus padres. Orfa decide irse, pero Noemí le muestra una fidelidad bien grande a Ruth, perdón, le demuestra una fidelidad bien grande a Noemí y decide quedarse con ella, ¿verdad? Que ese es el versículo que todos hemos escuchado, que a donde tú vayas yo iré, que tu Dios será mi Dios, y hasta que le dice, ¿verdad?, hasta que nos morimos juntas. Así que se van juntas a Israel. Allá pues no tienen cómo alimentarse, cómo sostenerse, pero Ruth, obviamente que es más joven, más ágil, pues no se queda de brazos cruzados, sino que es muy diligente y se mueve a buscar comida. Y resulta que ese es el tiempo de la cosecha del trigo, así que ella se va a un campo y empieza a recoger los granos. Y Boaz, que es el dueño de ese campo, un hombre, ¿verdad?, israelita, pues se da cuenta de ella, se fija en ella y le pide a sus trabajadores, ¿verdad?, que dejen caer espigas de trigo para que ella tenga, ¿verdad?, más alimento que recoger. Así que le muestra una bondad bien grande que según leí, ¿verdad?, en el Torá, él seguía el Torá que decía que eh, la gente, ¿verdad?, ellos debían mostrar generosidad a los pobres y a los extranjeros. Así que Ruth le cuenta a Noemí, ¿verdad?, de este hombre Boaz que vive en el campo y demás. Y Noemí cae en cuenta de que él es un pariente redentor de su familia. Ese concepto de pariente redentor era un elemento cultural en donde se esperaba, ¿verdad?, que un hombre respondiera o ayudara a, ¿verdad?, mujeres en la posición como la que estaba Noemí, abandonada, sin nadie que diera la cara por ella. Así que Noemí y Ruth pues hablan de cómo hacer llegar ese caso ante los ojos de Boaz, ¿verdad? Presentarle a Boaz la situación que ellas tienen para ver si él responde a esa, ¿verdad?, tradición cultural del pariente redentor. Así que Ruth pues tiene la valentía suficiente. Primero tiene el interés, ¿verdad?, de continuar buscando cómo ser un sustento para ella y para su nuera, y se mueve, ¿verdad?, con valentía a poder hablar con Boaz, le presenta toda la situación y él se sorprende pues de la lealtad que tiene Ruth hacia Noemí y hacia su familia, al punto de que está buscando alternativas de cómo mantener esa familia en pie, ¿verdad?, casándose nuevamente y buscando, ¿verdad?, extender esa herencia, ¿verdad?, teniendo hijos y demás. Así que nada, Boaz como que se sorprende y ahí es que Boaz también, ¿verdad?, le dice, como mencionaron ahorita, la llama una mujer virtuosa a Ruth. Así que le dice, pues dame un break, voy a organizar unas cuantas cosas y vamos, y te dejo saber qué va a pasar. Así que nada, pasa el tiempo y al final resulta que había otro pariente que estaba más cerca de Noemí, de responder por Noemí que el Boaz, pero cuando le dicen que se tiene que casar con Ruth, pues él no accede, así que como quien dice, el camino queda libre para que Boaz pueda ser ese pariente próximo que se pueda casar con Ruth. Se casan y tienen un hijo.
Y nada, pues terminamos de hablar de esa parte del hijo ya mismo, que quizás es lo más importante, pero un dato curioso de este libro es que menciona muy pocas veces a Dios. Solamente algunos personajes mencionan a Dios, pero por ejemplo el narrador no menciona a Dios haciendo algún acto directo, ¿verdad? O intercediendo directamente en la historia, sino que esa providencia o esa ayuda de Dios obra como que tras bastidores, ¿verdad? Por la parte de atrás de la historia. Obviamente Dios está moviéndose y supliendo y obrando el milagro por todas las formas, ¿verdad? En esta historia, pero no se presenta a Dios como este personaje, como en otros libros, que lo vemos así como bien poderoso y bien imponente, ¿verdad? Mostrando su poder, sino que de una manera pues bien sutil y bien cotidiana. Y aunque Noemí pensó que Dios la estaba castigando y dejándola sola, la realidad es que lo que se estaba creando era quizás un escenario idóneo para que esa misión de Dios de restaurarla pudiera suceder, ¿verdad? Así que ella, como quien dice, tiene que tocar fondo para que el ambiente sea propicio para que Dios pueda mostrar, ¿verdad?, su mano redentora a través de la fidelidad que le mostró Ruth. Dios hace, ¿verdad?, ese acto milagroso en la vida de Noemí a través de la lealtad y la valentía de Ruth, pero también de la generosidad y la integridad de Boaz, porque Boaz pudo bien no haber respondido, ¿verdad?, y haber rechazado a estas mujeres y decir, mira, a mí no me importa, yo no voy a cumplir con mi deber, ¿verdad?, como israelita, pero sí lo hizo, así que son tanto Ruth como Boaz quienes muestran, ¿verdad?, esa fidelidad. Y es interesante también porque como Dios está, como quien dice, tras bastidores, al final del día es la obediencia, ¿verdad? En este caso la obediencia de Ruth y de Boaz, como que el canal que hacen posible que esa misión o ese propósito de Dios se dé, ¿verdad? Bueno, más o menos lo mismo que estoy diciendo, si Ruth y Boaz no hubieran sido obedientes, pues Dios no hubiera tenido, ¿verdad? Obviamente Dios va a hacer lo que Él quiera, pero no hubiera tenido ese canal para poder cumplir su propósito. Al final de la historia termina con una genealogía, ¿verdad? El cuarto capítulo termina con una genealogía para mostrar cómo el hijo de Ruth y Boaz, que se llamaba Obed, fue el abuelo del rey David. Eh, ¿Verdad? Que es parte obviamente del linaje de Jesucristo, que es lo que estamos hablando. O sea que Ruth fue la bisabuela de David. Y Ruth, pues como dijimos, es una de las 4 mujeres que está incluidas o mencionadas en la genealogía. Ella fue fiel, fue una mujer fiel, obediente, fue diligente, fue valiente, fue esforzada. Y yo creo que todas esas cualidades le permitieron convertirse pues en ese canal de bendición para la familia de Noemí. Pero más importante que eso, obviamente, participó, o sea, terminó participando en la historia que trajo al mundo a nuestro Salvador, a Jesucristo. Y eso me pareció bien curioso porque aunque ella no se lo imaginaba, o sea, ella no tiene el big picture, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede ver de aquí a 100 años qué va a pasar. Sin embargo, en su pequeña realidad, en su pequeño tiempo en que ella vivió, aunque ella no se imaginaba las consecuencias de sus acciones, ella fue obediente y en verdad estuvo operando para una misión de salvación muchísimo más grande que lo que ella podía pensar. Ella quizá pensó, pues yo estoy aquí ayudando a Noemí, siendo fiel a ella y siendo, ¿verdad?, una buena persona, ayudando a una persona en necesidad o lo que sea, pero ella no entendía, ¿verdad? No sé, no podía ni imaginarse cómo ella estaba haciendo una pieza en un rompecabezas que iba a permitir que la genealogía de Jesús llegara a suceder. Y nada, me puse a pensar, pues, como nosotros también, o sea, nosotros vivimos como quien dice, con gringolas, ¿verdad? No podemos ver más allá, no tenemos la visión ¿verdad? Dios tiene macro, que lo ve todo, pero dentro de nuestra humanidad y nuestro conocimiento limitado y nuestras gringolas, cómo nosotros pudiéramos, pues, ser como Ruth, ¿verdad? Ser fieles a Dios, ser obedientes a Dios, aunque no entendamos, aunque no querramos, aunque no nos guste, aunque no sea lo más conveniente para nosotros, pensando que ese greater good, ¿verdad? O ese bien mayor o ese plan macro está operando, aunque yo no lo vea. Eso fue lo más que me gustó de hacer tú sabes, de hacer estas notas que de verdad y siempre hay algo más allá que nosotros no vamos a entender, pero no nos toca quizá verlo ni entenderlo, sino solamente ser fieles y pues en algún momento, ¿verdad?, será revelado a nosotros y quizá no lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida, pero, ¿verdad? Otras generaciones sí van a verlo. Amén, amén, Michelle. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han participado y también los que han permanecido ahí, aprendiendo de esta palabra. Ahí también al final ya habla de María. Yo le había dado una participación a Andrea que resumiera y con eso vamos a terminar.
Así, Andrea, que tienes tu participación. Saludos, hermanos, nuevamente. Buenas noches, Dios les guarde. Buenas noches. Pues para terminar el capítulo, ¿verdad? Cierra en el 16, dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Qué lindo, amén. Pues ella pues muy diferente a todos lo que ya han hablado, ¿verdad? Todos los ejemplos que dieron de las otras mujeres que se hablaron, de Ruth, de Tamar, de Rahab. Para empezar, pues María significa en egipcio bella o amada, pero en hebreo significa exaltada o glorificada. También ¿verdad? Al comienzo de María, María era una joven que confiaba plenamente en Dios, que vivía en Nazaret con sus padres, lo que eran Joaquín y Ana, quienes desde niña la llevaron al templo de Jerusalén para servirle a Dios. María ya eso de los 15 años, ¿verdad? Fue cuando tuvo a Jesús, mientras que rondaba a José a la edad de 35 a 40 años. Esos son los datos, ¿verdad? Que dice de 3 a 15 años. En otros lados dice otra edad, pero más o menos esa era la edad, 15 años. María, puedo decir de ella, ¿verdad? Muchas cualidades bonitas que nos describen, que busqué como mis otras hermanas en internet y todo eso, ¿verdad? Y en la Biblia. María, madre del Salvador, ella era digna. ¿Por qué? Porque era digna, porque era libre de manchas, nació sin pecado, siempre se mantuvo pura. Por eso se la reconoce como la mujer santa, ¿verdad? La madre santa. Era sencilla, obediente y cumplió con todo lo que Dios le pidió. Ella era humilde, sabía escuchar la voz de Dios también. Ella nunca se sintió, ¿verdad? Por ser humilde y saber escuchar la voz de Dios, ella nunca se sintió superior a nadie. Y sabía que todo venía de Dios. Era generosa, caritativa y amable también. ¿Qué podemos aprender de María? Pues de María podemos aprender que ella rindió la voluntad de Dios. A confiar cuando parece que no hay confianza, a confiar plenamente en Dios. Nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. Nos enseña a ser valientes y a ser fieles también. ¿Qué podemos aprender también de María? Podemos aprender primero a guardar en nuestros corazones esa palabra de Dios, porque eso fue, ¿verdad? Un ángel que le dio ese mensaje a ella y ella pues sí se sorprendió. Tengo la lectura también, pero como ya estamos un poco cortos, está en Lucas, ¿verdad? Desde cuando el ángel la iba a leer, pero vamos a cortar, y ya ustedes la conocen, que cuando el ángel se le aparece, le da el mensaje, luego vuelve y se le aparece, ¿verdad? Que le dice a los 6 meses, también se le aparece a José para que él no la rechazara tampoco, ¿verdad? Para que le creyera, porque era algo como grande, como cómo va a ser, no sé, como que algo para los humanos, ¿verdad? No para Dios, pero difícil de creer, como que wow, o sea, va a concebir sin tener hombre alguno, que era algo que todo el pueblo también dudó también, ¿verdad? De lo que era ella como tal. Si me pongo a comparar lo que es el corazón de María con lo que es el corazón de una madre, vamos a ver muchas similitudes que nosotras aquí, muchas en Zoom tenemos como madre, y una de ellas es que el corazón de una madre tiene paciencia, tiene entrega, tiene sacrificio, tiene perdón, tiene compañía, tiene amor, da bendición, da protección y da cuidado. Todas esas cualidades, ¿verdad? Son las cualidades que tenemos nosotras como madre con nuestros hijos. Por eso cuando María acompañó a Jesús durante su ministerio de un lugar a otro, fue testigo de todos esos ministerios que hizo, de todos esos milagros, estuvo con él desde, ¿verdad? Desde que nació, todo lo que hizo, luego dolorosamente vio su muerte, pero para mayor gozo también vio su resurrección. Fue la primera, ¿verdad?, en seguirlo. Ella estuvo ahí con todo, tanto en su tristeza como en todo lo gozo y todo lo que hizo Dios con nosotros, que es un dato importante. Fue una mujer extraordinaria, elegida para ser la madre de Jesús, una de las pocas mujeres que se mencionan en las Escrituras y la única cuya vida y ministerio fueron profetizados siglos antes, que esto viene desde el Antiguo Testamento, ya eso fue profetizado que iba, ¿verdad?,
a ver un nacimiento de lo que era el Mesías. Fue la primera persona que conoció y además en vivir todo lo que Cristo, ¿verdad? Como modelo. También tengo rapidito que por generaciones nos ha traído María. Pues María nos ha traído pureza, nos ha traído fe, nos ha traído caridad, esperanza, obediencia y entrega. Fue elegida por eso mismo, por ser digna, humilde, valiente y fiel. Así que María cumplió la misión. ¿Cuál era la misión de María en particular y única? La misión era hacer posible la presencia del Verbo entre nosotros. Amén. Amén. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Y lo dejo con dos preguntitas que no contesto para nosotros mismos. Tratamos nosotros de hacer conscientes los criterios que utilizamos para valorar y juzgar a las personas. La segunda es, ¿qué criterio y valorización y elección usa Dios hacia nosotros, es decir, hacia la humanidad? Así es que yo espero que todo este tiempo que nos hemos tomado exhaustivamente para estudiar esta palabra, pues nos lleve a nosotros a una introspección y a analizarnos cada día. Que guardemos silencio de los otros, de los demás, y pongamos la atención en sí mismo. Que no nos desorientemos buscando por ahí defectos y cosas de nadie, porque tenemos que buscar en nosotros, quiénes somos nosotros, y con eso mismo, la valorización que usa Dios hacia la humanidad. Bien, pues vamos a tener ya la oración final y vamos a leerla. Amado Dios, quien tiene los libros, amado Dios, te damos gracias por nuestra historia y por la llegada de Jesús a la humanidad y a nuestro corazón. Gracias por aquellas personas que marcaron nuestra vida con su testimonio de integridad. Permite que podamos ser agentes de cambio en nuestra propia genealogía, de manera que las próximas generaciones puedan conocerte, amarte y experimentar tu salvación. Por Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Muchas bendiciones. Amén, amén. Gracias a todos y a Arsenia por poderosa palabra para nuestras vidas. Ahora tenemos el momento de la ofrenda. Pueden depositar sus ofrendas por la aplicación de ATH Móvil, el área de Business y EU Santurce, o pueden depositar sus ofrendas en un sobre y llevarlas el domingo al templo. Así que dé conforme como Dios ha puesto en su corazón, como ofrenda de olor grato, sus vidas primeramente. Quiero llenar, perfumar tu trono con mi adoración. Quiero exaltar por lo que tú eres Dios. Quiero llenar
Gracias, Señor, por estas lecciones tan bellas. Bendice al lado alegre, bendice a todas esas hermanas que participaron en ella. Y bendice las ofrendas, Señor, que serán depositadas el domingo con amor y gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Dios. Amén. Amén. El tiempo ha cogido demasiado. Y bueno, voy a tratar de ser corta y concisa lo que voy a decir. Michelle, por favor. El record te ha quitado, ¿verdad? Miren,